Ya son las 10. Bueno, la profesora Marta Hanna es abogada, licenciada en Derecho Canónico. En este momento está preparando su tesis doctoral para defenderla en la Universidad Católica Argentina sobre las leyes humanas y en Domingo de Soto. Es ex titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Católica de Cuyo San Luis y de la Universidad Católica del Uruguay. Con la doctora, con ya casi doctora Marta Hanna, licenciada, fue profesora mía en Derecho Canónico en la Universidad Católica, también la tuve en Introducción al Derecho. El vínculo que ha quedado con ella, prácticamente con todos los alumnos, ha sido por el agradecimiento que nosotros tenemos para con ella, por habernos enseñado la buena doctrina, y no solo haberla enseñado, sino haberla transmitido con mucha pasión, y también por el acompañamiento que ella hacía para con nosotros como profesora. Yo recuerdo las charlas que teníamos en la galería, sentado en los banquitos, sobre consejos que ella me daba como una madre, así que por eso se caracteriza, porque los alumnos la queremos. Le invité al círculo, así que bueno, profe, el auditorio es suyo. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias de verdad. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar en esta reunión virtual. Me va a costar un poco porque, aunque me dedico a la docencia desde hace más de 35 años, digamos que mi conexión consiste en poder mirar a los ojos a cada uno de los chicos que tengo delante, o no tan chicos. En este momento, que lo que veo son loguitos, excepto a, ¿cómo te llamabas vos, querido? ¿Cómo se llama el de nos jóvenes? Gonzalo. Gonzalo, excepto Gonzalo y Alejandro que se acaban de poner, bueno, Martina, Gonzalo no los puedo ver a los ojos, no puedo. Entonces me va a costar un poco, pero bueno, me van a disculpar y vamos a tratar de llevar esto adelante. Sebastián me comentó que ustedes están haciendo estas reuniones de formación, cosa que me parece fundamental. Personalmente, empecé con grupos de formación, a formarme yo, cuando tenía 16 años. Y eran reuniones semanales en las que debatíamos o charlábamos o discutíamos, presentábamos dudas de libros que íbamos leyendo. Libros muy seleccionados por los que fueron nuestros profesores de filosofía política, de política, bueno, esas cosas allá por los años 75 cuando empecé. En ese momento no conocía a Cicerón. A Cicerón lo vine a conocer realmente, es decir, empecé a leerlo en serio a partir del año 2013, cuando conocí a la profesora Laura Corso de Estrada. Como les decía hace un ratito, esta profesora argentina, doctora en filosofía, se dedicó a estudiar a Cicerón y su presencia, muchas veces no explícita, en Santo Tomás de Aquino. No sé si se puede conseguir, pero este libro, Naturaleza y Vida Moral, Marco Tulio Cicerón y Tomás de Aquino, es fundamental para entender este tema que ella ha desarrollado y que después ha ido ampliando en numerosos trabajos académicos. Entonces, ¿por qué Marco Tulio Cicerón? ¿Por qué les propuse a Cicerón y por qué propuse estudiar a Cicerón cuando en la Universidad Católica del Uruguay, en la Facultad de Derecho, me asignaron la cátedra de Filosofía y del Derecho? En primer lugar, porque en Uruguay no se podía hablar de nada católico, por más que la universidad fuera católica. Producía mucho rush, ¿no? Entonces tenía que buscar un autor previo, pero un autor previo que fuera susceptible de ser leído desde lo cristiano, que es lo que somos, y al mismo tiempo accesible a la sola luz de la razón natural.
Y así aparece Marco Tulio Cicerón, un hombre que vive en el siglo I a.C., un hombre que desde joven se compromete en la vida pública y política de Roma y que escribe su opus filosófico y filosófico político y moral pensando principalmente en formar a su hijo de quien desea sea de algún modo su sucesor en este compromiso con Roma. Entonces, esta obra que he querido presentar de alguna manera, de presentarles de alguna manera a ustedes, el de República, tiene algunas características que brevemente voy a resumir. Cicerón escribe en forma de diálogo, como escribía Platón. En su diálogo aparecen tres o más personajes que se caracterizan por lo siguiente: uno presenta una opinión, el otro presenta la contraria y el tercero hace de moderador, podríamos decir. En De República los personajes son muchos, pero hay tres principales: Filo, Lelio y Escipión Africano, porque Cicerón ubica esta obra, el De República, como un diálogo producido un siglo antes de que él haya vivido. Un diálogo entre senadores, entre cónsules romanos importantes y sobre todo esta figura de Escipión el Africano, el segundo africano, que es el destructor de Cartago. De esta obra yo he seleccionado algunos pasajes del libro primero. La obra no está completa, se encuentran muchos en realidad, muchos baches, podríamos decir, muchas ausencias. Ustedes van a encontrar puntitos suspensivos en el libro si lo consiguen, y hay fragmentos que han llegado a nosotros a través de terceras personas, por ejemplo, principalmente de San Agustín, pero también de Lactancio. Si toman el texto que les he dado, el resumen que les he dado, van a ver que la primera frase que rescaté es una de las primeras que se encuentran y dice: tampoco Cartago hubiera tenido tanta fuerza durante casi 600 años sin un buen gobierno y una buena moral. Esta frase está de alguna manera resumiendo la idea central del De República. Lo que Cicerón quiere presentar con este diálogo es que no puede haber una ciudad fuerte, una ciudad que perdure, si no tiene un buen gobierno y si no tiene además una moral. Cuando Cicerón habla de una moral, se está refiriendo a la vida virtuosa del hombre, que es capaz de, por su razón, de descubrir en sí mismo y por lo tanto también en el otro, al que ve como un igual, de descubrir lo que él llama la ley eterna o ley natural, no distingue, que es la suma razón íncita presente en la propia naturaleza. El hombre, conociendo sus inclinaciones básicas, puede entender que la naturaleza tiene un carácter normativo, es decir, que hay determinados bienes que son necesarios y que por lo tanto deben procurarse, el principal, el de la vida, y hay determinadas cosas que no deben perseguirse o buscarse o tolerarse porque son contrarios a la naturaleza del hombre. No vamos a dedicar esta breve charla a este tema, sino simplemente lo aclaro para que se entienda esto de que Cartago no hubiera durado 600 años sin un buen gobierno y una buena moral. Una cosa más: Cartago no hubiera tenido tanta fuerza durante casi 600 años. En su De República, otra idea que se repite, que tiene relación con esto, es que las ciudades, dice Cicerón, no son fundadas para perecer. A diferencia del hombre que nace sabiendo que su vida tiene una limitación temporal corta, podríamos decir, las ciudades son fundadas para que permanezcan. Pero esto que está como
en la cuasi naturaleza de una ciudad, no existe entonces en Cicerón, en la antigüedad, la noción de Estado. Cuando él dice ciudad no está pensando en algo como Merlo o como Buenos Aires, está pensando en lo que nosotros actualmente llamaríamos el Estado. Entonces, análogamente a lo de la polis griega, no es la ciudad como el burgo medieval, no es eso, es la nación. Entonces, no se funda una nación para que perezca pronto, se funda para que perdure, pero no puede perdurar si no tiene un buen gobierno y una moral. De modo que en el diálogo que se desarrolla en esta obra de República, estos tres personajes que les enuncié, Escipión el africano, que habla, digamos que con la voz de Cicerón, Lelio y Filo, van a debatir, van a discutir acerca de qué es la república, qué es necesario para que una república perdure y tenga fuerza y vitalidad durante el tiempo indefinido, cuáles son las formas de gobierno, de qué modo se corrompe el gobierno, de qué modo se puede rescatar una ciudad. Y finalmente el libro sexto de esta obra, que se conoce como por separado El sueño de Escipión, es un diálogo muy platónico acerca de la pervivencia del alma después de esta vida y el premio que corresponde a quienes hayan servido a su patria como es debido, podríamos decir. Los otros personajes que están en el de República son jóvenes. Son alguno, el yerno de el sobrino, el amigo, son jóvenes. Y es a ellos a quienes se dirige en la obra lo que debaten los grandes. Es al hijo de Marco Tulio que se dirige la obra y en él a todos los jóvenes, particularmente a todos los jóvenes. Comencemos entonces nuestra lectura o la exposición que voy a dividir en dos partes. En primer lugar, lo que podríamos llamar la invitación, el exhorto de Cicerón a su hijo, a los jóvenes, a participar en la cosa pública, a participar en política, a formarse para participar en política. Les pido que tengan a mano el texto que le pasé a Sebastián. ¿Lo tienen? Ay, yo lo estoy buscando. Acá lo pasó. Se llama... Sí, lo pasó por el grupo. Ah, bueno, el título es Lectura de la actualidad a la luz de Marco Tulio Cicerón. Bueno. Comienza Cicerón diciendo que, leo, el género humano tiene por naturaleza tanto instinto de fortaleza y recibió tan gran apetencia de defender el bien común que esta virtud del valor ha superado siempre todos los grados del ocio gustoso. El género humano tiene por naturaleza tanto instinto de fortaleza y recibió tan gran apetencia de defender el bien común. El hecho de que ustedes, la mayoría de ustedes al menos, tan jóvenes, 16 años me acaban de decir de uno, tenga esta urgencia, esta apetencia de defender el bien común, cuando podrían estar en cualquier otra cosa, muestra de algún modo la verdad de esto que está señalando Cicerón. El género humano, el hombre, tiene este instinto de fortaleza por naturaleza. Pero, fíjense lo que dice a continuación, no basta tener esta fortaleza en teoría si no se practica. Porque la virtud de la fortaleza, dice, consiste enteramente en la práctica. ¿Y cuál es la práctica? La práctica principal de la virtud de la fortaleza es el gobierno de la ciudad y la realización efectiva, no de palabra, de aquellas cosas que predican
los filósofos. El texto está inconcluso en el original que tenemos, pero por el contexto se entiende que se está refiriendo a que aquellas cosas que los filósofos griegos, dígase Sócrates, Platón, Aristóteles, los estoicos, predicaron acerca de las virtudes, de la vida social, etcétera, esas cosas no solo hay que saberlas de palabra, sino hay que llevarlas a la práctica, donde en el gobierno de la ciudad. A tal punto que el texto que sigue, que está enunciado como página 3, P3, dice, afirma Cicerón que superan a los sabios, es decir, a los filósofos, aquellos que con su prudencia dirigen la ciudad. ¿Por qué lo superan? Porque los filósofos solo tienen la formación especulativa, diríamos, el conocimiento especulativo, mientras que el que hace política, el político, tiene el conocimiento práctico. Y ahora Cicerón se plantea, o mejor dicho, les dice a esos jóvenes a los que les está hablando, que hay muchos que alegan que no hay que meterse en política, que no hay que hacer política. ¿Por qué? Porque fíjense, los muchos trabajos que hay que sufrir para defender la República. Hay que sufrir muchos trabajos, hay que trabajar mucho, esforzarse mucho, y esto parece un poco contrario a la, ¿cómo se llama esto? A la pereza, que también es está bastante presente en todos nosotros. Y sin embargo, él dice, estos muchos trabajos son una carga ligera para el hombre activo y prudente. En segundo lugar, los riesgos para la vida, que nos lo diga a nosotros. Cicerón vive en una época en que hoy estás en un bando político y mañana te limpian. De hecho, a él lo asesinan, lo mandan a matar, por un cambio político. Así que, efectivamente, los riesgos de la vida que pretenden intimidar a personas valientes con un vergonzoso miedo a la muerte. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que tales personas suelen estimar como mayor desdicha el consumirse. ¿Qué personas? Las prudentes y las valientes suelen estimar como mayor desdicha el consumirse por la vejez natural que el tener ocasión de dar enteramente por la patria aquella vida que después de todo debe darse a la naturaleza. En tercer lugar, no lo he puesto en el texto de ustedes, pero en tercer lugar él cita los sinsabores y menosprecios que han sufrido los héroes, los que han servido a la patria. Ustedes son bastante jóvenes, han sido educados o formados con la idea de que, bueno, esto no lo voy a decir, lo voy a dejar ahí nomás. Pero de hecho, acá hay gente en esta misma reunión que puede hablar de los sinsabores y menosprecios que han sufrido los que sirvieron a la patria. La patria que, como dice Cicerón, no nos engendró ni nos educó con la condición de que no pudiera esperar de nosotros alimentos, es decir, la dedicación, el darle lo que necesita para que pueda pervivir, porque de eso se trata, de la pervivencia de la patria. Estos que habitualmente ponen una objeción a la participación en política, dicen, y agrego el párrafo que sigue, que comienza con ningún caso, dicen que solo pueden acceder a la política personas que no valen para nada, con las que es cosa ruin el alternar y desgraciado y arriesgado el enfrentarse, sobre todo ante una muchedumbre enardecida. Miren, esto es una cosa que quizás ahora ya no se diga tanto, pero cuando yo era joven se decía muchísimo. ¿Qué te vas a meter en política si son todos unos atorrantes? Si es denigrante tratar con esta gente. Y Cicerón nos dice, como si para dedicarse a la política las personas honestas, firmes y de gran valor, no hubiera causa más justa que la de no someterse a los malvados
y no soportar que éstos arruinen la república, porque si ellos mismos quisieran poner remedio, tampoco lo podrían conseguir. Observen la firmeza, como si para dedicarse a la política hiciera falta que las personas honestas, firmes y de gran valor no les bastase esto de no someterse a los malvados. Disculpen un minutito. Emilio, cerra la puerta, por favor. Perdón, pero está hablando mi marido, no me puedo concentrar. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto que acabamos de leer de Cicerón, vamos a pasar al tema central de esta breve charla. En la página 3 del repartido, empezando con P12, les pido que lo tengan ahí delante. Van a ver que dice Afric, es decir, que el que está hablando es Escipión Africano. Cicerón propone una vía de acceso a los temas que se van a discutir a partir de la delimitación del término, es decir, de la definición del concepto. De modo que antes de debatir nada nos pongamos de acuerdo en qué es lo que entendemos por aquello de lo cual hablamos. Y esta aclaración que él hace es válida para cualquier discusión, para cualquier debate. No entremos en un debate, en una discusión, sin primero definir los términos que usamos. Lo primero, yo he hablado, he mencionado, he dicho que este texto que estamos analizando pertenece al De República de Cicerón. Hay dos grandes diálogos políticos de Cicerón que son el de República y el de Legibus. Ambos, con estos títulos, son la versión latina, o si ustedes quieren, en latín, de dos magnas obras de Platón, como son los diálogos, que también conocemos con el mismo nombre de República y de Legibus, que conocemos con este nombre, que es la traducción que el propio Cicerón hizo de los títulos y de las obras de Platón. En realidad, uno de los aportes más significativos de Cicerón fue este de traducir y verter en lengua latina las obras de los griegos. Él empezó a estudiar filosofía a los 17 años en Roma con un maestro estoico. Viajó a Atenas, se formó en Atenas. Es como si a ustedes los mandaran a estudiar a Harvard, no sé, Inglaterra, Estados Unidos, algún lugar así muy top. Lo más top en esa época era Atenas. Y como manejaba perfectamente el griego, aprendió junto con su hermano, aprendieron griego desde niños. Entonces él puede leer griego, leer a los griegos en griego y tratar de vertirlo al latín. Y al observar que faltan términos latinos para expresar estas realidades que enseñan los griegos, comienza a formular un lenguaje adecuado, un lenguaje filosófico. Segundo gran aporte de Cicerón. O sea, la traducción y para que esto sea accesible, la implementación de nuevos términos latinos. Por ejemplo, el término virtus, virtud, que acuñó el propio Cicerón para traducir el arete griego, arete virtus. Y ahora, para traducir a Platón, a ese gran diálogo que es acerca de la polis, él traduce res publica. El texto que les he dado dice: así pues, la cosa pública es lo que pertenece al pueblo. La noción de república en Cicerón no tiene nada que ver con nuestra
república. Observen que para nosotros república designa una forma de gobierno, para Cicerón no. Para Cicerón no. Es más, la república se identifica en Cicerón con Roma, no porque sea la única república, sino porque es la que le interesa a él. ¿Y Roma qué es? Es lo que pertenece al populus romano, lo que pertenece al pueblo. Pero acá viene la segunda palabra que tenemos que aclarar. Si república no es para él una forma de gobierno, sino la nación misma, el pueblo, tampoco es lo que para nosotros es el pueblo. No es la multitud desposeída, no es lo que es la porción de la población que se opone a los oligarcas, no. ¿El pueblo quién es? Fíjense lo que dice. El pueblo no es todo conjunto de hombres reunidos de cualquier manera, sino, y acá está lo central, una multitud asociada por un mismo derecho que sirve a todos por igual. Una multitud asociada por un mismo derecho, ius, que sirve a todos por igual. Tengan presente que cuando Cicerón, romano, dice ius, derecho, está pensando en las leyes que se aplican para regir las distintas categorías, las distintas actividades, pero también también está pensando en lo justo, es decir, en lo debido. De modo que la cosa pública le pertenece a una multitud, a esa multitud de hombres que asociadas por un mismo justo, por algo que les es debido a todos y por unas mismas leyes que sirven a todos, busca, lo va a decir más adelante, busca la vida perfecta. En esto Cicerón, y es lo que sigue, Cicerón va a seguir acá la noción aristotélica sobre el origen de la sociedad. Vean lo que dice a continuación: la causa originaria de esa conjunción no es tanto la indigencia humana como cierta tendencia asociativa natural de los hombres, pues el género humano no es de individuos solitarios. Después el texto se pierde. Y un poco más adelante dice que todo pueblo es tal conjunción que toda república, es decir, tal conjunción de multitud, una multitud ordenada por una misma ley y que tiene un mismo fin en común, que toda república es lo que pertenece al pueblo y debe regirse para poder perdurar por un gobierno. Acá reaparece aquello de que Cartago no hubiera tenido fuerza para perdurar 600 años si no hubiese tenido el gobierno que tuvo. Toda república, para perdurar, para poder perdurar, y para eso ha sido constituida, porque los hombres no han sido, nosotros podemos usar la palabra creado, él no lo usaría. Los hombres no han surgido para vivir como individuos aislados, para ser islas, sino que tienen una tendencia asociativa natural para alcanzar, ahí el texto se pierde, pero está la idea aristotélica detrás, para alcanzar la eudaimonía, es decir, la vida conforme a la norma, la vida feliz. Tiene esta acepción en el término griego, es la vida conforme al logos, a la norma de la recta razón. Entonces, una república necesita de un gobierno. Ahora, ¿cómo debe ser ese gobierno? A renglón seguido dice: pero este debe servir siempre y ante todo a aquella causa que lo es también de la formación de la ciudad. ¿Por qué se formó la ciudad? Para que los que la constituimos
tengamos una vida feliz, una vida plena. Eso es lo que hace la característica esencial de la polis, de la república, la autarquía, la posibilidad de gobernarse a sí misma, de darse a sí misma las leyes y de permitir a sus miembros alcanzar una vida perfecta. Claro, esto no significa que la polis le va a dar a cada uno una vida perfecta, sino que debe crear y sostener las condiciones necesarias para que cada uno lo logre, pero el lograrlo depende de cada uno, no de la polis, no de la república. Entonces, la república para perdurar necesita el gobierno, y el gobierno debe servir siempre y ante todo a aquella causa que lo es también de la formación de la ciudad. Y miren lo que sigue. Luego puede atribuirse este gobierno a una sola persona, o a unas pocas escogidas, o a la muchedumbre de todos, no importa. Cualquiera de estas formas, las que Platón llamaba el reino, o sea, la monarquía, un solo principio, la aristocracia, es decir, el poder en los mejores, o la democracia, el poder en el pueblo, cualquiera sea la forma en que se rija una república, es válida siempre y cuando el gobierno tenga presente esto: servir siempre y ante todo aquella causa que lo es también de la formación de la ciudad. En este diálogo del de República, Cicerón desarrolla el tema de las tres formas de gobierno pura: monarquía, aristocracia y democracia, o gobierno popular o ciudad popular, dice acá en el texto que les acabo de dar, y la decadencia, la deformación, la corrupción de esas formas puras que son a la monarquía la tiranía, de la aristocracia la oligarquía y de la democracia la demagogia. En realidad, el análisis de la corrupción de las formas de gobierno es mucho más interesante como lo plantea Platón. Platón se detiene mucho en el de República, en cada una, y va analizando cómo decae una forma en otra. En Cicerón esto está muy resumido, pero de todas formas está suficientemente claro. Leo entre líneas lo que les he dado acá. Fíjense que dice: cualquiera de estas tres formas, si sirve para mantener aquel vínculo que empezó a unir en sociedad pública a los hombres, no es perfecta ciertamente, ni ninguna de ellas, en mi opinión, la mejor, pero sí tolerable, y cada una puede tener ventajas sobre otras. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno según Cicerón? Acaba de decir que de estas tres, ninguna es perfecta. Las tres son tolerables si cumple con esta misión de mantener la cohesión por una ley que sirve a todos por igual de la ciudad, de la multitud organizada por ese derecho. De estas tres formas, él rescata que es siempre mucho más fácil que el gobierno se dé si hay uno solo que toma las decisiones, porque a semejanza de lo que ocurre con nuestro cuerpo, ya sea hay un paralelismo similar al que hace Platón, una sola cabeza mueve todos los miembros. Pero además porque, y señala con acierto, en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, la multitud busca un líder, no un montón, uno. Uno que sea capaz de asumir la dirección de todos. Por eso, si el rey es justo y es sabio, si el rey es con respecto a sus súbditos como un padre, entonces la monarquía va a funcionar, aunque las posibilidades de acción política del resto sean limitadas. Esto se amplía y mejora si en vez de un rey hay un grupo de ciudadanos selectos que se caracterizan, como diría Platón, por su virtud, por su sabiduría, por su capacidad de bajar el conocimiento especulativo a lo práctico. No solo, acuérdense que al principio había dicho, no solo el conocimiento, sino el poder llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, cuando además, en vez de un rey, hay un grupo de ciudadanos selectos, la forma de gobierno tiene más estabilidad.
siempre y cuando dice no interfieran injusticias y codicias. Ahora, cuando gobierna la multitud, y piensen que esta multitud que gobierna no es absolutamente todo el mundo en el pensamiento romano, ¿no? Sino en el pensamiento romano son los ciudadanos, y no todos los que viven en Roma son ciudadanos. Cuando gobierna la multitud, cuando los pueblos conservan su derecho, dice el texto, niegan que pueda haber algo mejor, más liberal y más feliz, ya que entonces son señores de las leyes, de los juicios, de la guerra y de la paz, de los tratados con otros pueblos, de la vida de todo ciudadano y del dinero. Solo esta creen ellos que se puede llamar propiamente república, precisamente porque si la república es lo que pertenece al pueblo, en este tipo de gobierno la gestión pertenece al pueblo. Y así rescatan esta forma de gobierno. Bueno, fíjense qué dice a continuación. Cuando el pueblo está en paz y lo refiere todo a su seguridad y libertad, no hay nada más pertinente que esta forma de gobierno, nada más firme, y puede darse fácilmente esa paz en tal república si todos tienen las mismas miras. Repito, puede darse fácilmente esa paz en tal república si todos tienen las mismas miras. ¿Cuáles son estas mismas miras que permiten que haya paz en la república? El que todos busquen ese fin para el cual fue constituida la república, que en nuestro lenguaje actual, llamaríamos bien común. Si todos miran al bien común, entonces no va a haber problema, porque las discordias nacen, de la contraposición de intereses, ya que no todo el mundo tiene los mismos intereses. De modo que, como señalaba ya en su momento Platón, para que la república funcione con una forma de gobierno en que el poder está, o la potestad de gobernar, de regir, de legislar, de juzgar, está repartida, compartida por una multitud, es preciso que los propios intereses no se antepongan al interés de todos, es decir, al bien de todos, al bien común. Cicerón va a ofrecer, por boca de Escipión, su propia idea de la mejor forma de gobierno. Esta mejor forma de gobierno, la óptima, una cuarta forma que explica principalmente en el libro 2 y 3, coincide con la forma en que se organizó políticamente Roma. De hecho, el libro 2 es un repaso de la historia de Roma, desde la fundación por Rómulo hasta perfecta. Porque en Roma hay un senado, es decir, la reunión de los adultos mayores, el senato, el senex, es lo que nosotros traduciríamos senex por viejo, anciano. El senex es el hombre que ya ha tenido en su vida experiencia de todas las cosas públicas. Para llegar a senador hay que haber hecho todo el cursus honorum, haber empezado como edil cuando era muy jovencito y haber ido ascendiendo en el cursus honorum hasta llegar a ser cónsul. Entonces tenemos el Senado. El Senado tiene algunas funciones y solo algunas. Por ejemplo, es el que concerta la paz o declara la guerra. Es el que nombra a los cónsules. Es el que decide algunas acciones en particular, pero no tiene todas las atribuciones. Además del Senado, están las asambleas de la plebe, que deciden las normas propias y juzgan de los asuntos propios de la plebe. Y además existen distintas funciones públicas, esto que llamaban cursus honorum, el curso de los honores, diríamos nosotros, en castellano, pero que en realidad no es honor en el sentido que nosotros le daríamos ahora, es un honor ser tal cosa, sino una carga, es un munus, es un cargo que implica
para el que lo recibe el honor de servir a su patria. Por eso es el curso de los honores. No porque a mí me honren haciéndome cónsul, sino porque yo puedo honrar a mi patria siendo cónsul. Para llegar a ser cónsul había que tener una cierta edad. Y normalmente antes de los 60 nadie llegaba a ser cónsul. De ahí que los miembros del Senado, que habían sido todos cónsules, eran senex. Eran personas, varones, que habían comenzado a los 17, 18 años ingresando al ejército. En esa época era todo lo mismo, no había marina, por supuesto no había fuerza aérea, pero no había distinción entre... Bueno, si ni siquiera sé si los romanos tenían marina propiamente, los griegos sí, pero los romanos la verdad que no sé. Bueno, había que entrar al ejército. Se enrolaban a los 17, 18 años y pasaban a retiro a los 60. Todos los varones, todos. Fueran patricios, fueran caballeros de la clase ecuestre, no importa, entraban al ejército todos. No tenían que estar en servicio activo necesariamente todo el tiempo, es decir, podían estar en su casa, podían estar estudiando. De hecho, Cicerón ingresa al ejército, después se va a ¿cómo se llama? Les dije, a Atenas a estudiar, hace una carrera política, es abogado, se hace famoso por su oratoria, pero sigue estando ligado. Todo varón romano seguía ligado a la posibilidad de que Roma le dijera: necesitamos que vayas al frente a pelear, y tenía que hacerlo. Me perdí un minuto. La cuarta forma de gobierno. Entonces tenemos un Senado que es la concreción de la aristocracia. Son los mejores, son los que han servido durante 20, 30, no más de 20, 30, 40 años a su país, a su patria, a Roma. Tenemos la multitud de la plebe organizada en asambleas, no me sale ahora la palabra, pero bueno, organizada así. Y además... En curias. Ay, sí, también, pero no es solo eso. No me acuerdo cuál es la otra palabra. Ya me va a salir. Que es de donde se hacen los plebiscitos. Se sancionan los plebiscitos. La plebe tiene sus propios tributos. Bueno, no importa. Lo importante es que tenemos la plebe, la aristocracia en el Senado y además en el tope del cursus honorum, el cónsul. El cónsul, que no es uno, sino que son dos por año, para que ninguno tenga la suma del poder, digamos así. El cónsul tiene también algunas potestades o funciones específicas, pero no todas. No hay en esta organización de Roma alguien que tenga la posibilidad del DNU. No existe. Es decir, sí existe como figura prevista la del imperator, cuando en un momento de crisis de la polis se lo nombra para que gobierne durante 6 meses, ponga orden y devuelva todo. No puede quedarse más de 6 meses. Es la causa por la que termina muriendo Julio César, porque pretende permanecer en el poder después que se le ha dado para que ponga orden tras una guerra civil, y eso no es aceptable por la República. El poder tiene que estar, la potestad tiene que estar distribuida. Así está organizada Roma, y esta es, según Cicerón, la mejor forma de gobierno. ¿Por qué? Además de que porque hay un orden, un equilibrio, fíjense cómo termina el texto que les he seleccionado. Cicerón era amigo personal de Julio César. Se apartó de él cuando Julio César manifestó su voluntad de quedarse en esta función, que no me sale la palabra exacta, de dictador. Viene a ser eso. Quedarse en esta función que solo podía durar 6 meses. Y miren lo que dice. Cuando el pueblo mata a un rey justo o lo despoja de su reino,
o también cuando, como ocurre más frecuentemente, le toma gusto a la sangre de los nobles y somete la república entera a su propio capricho, entonces, por ello no hay mar ni fuego que sea más difícil de aplacar, es una mala traducción, de aplacar que la muchedumbre desenfrenada por su insolencia. Y comienza a citar el de República de Platón. Cuando secas por la sed de la libertad las fauces insaciables del pueblo, ha bebido éste por la maldad de sus servidores una libertad no templada por la medida, sino excesivamente pura. Entonces, si los magistrados y jefes no son muy complacientes y les procuran una amplia libertad, el pueblo insiste, acusa, discute y les llama déspota, reyes, tiranos. Puede ser un poco complicado leerlo porque no estamos acostumbrados ni a usar un castellano fluido, cada vez hablamos menos, usamos más emoticones, ni a leer a los clásicos, pero la idea es clara. Cuando el pueblo ha bebido, podríamos decir así, una libertad desenfrenada, libertinaje, es decir, una situación de anomia, de ausencia de ley o de desprecio de ley porque no se la aplica, entonces, si los magistrados y jefes no son muy complacientes y le procuran aún una más amplia libertad, el pueblo insiste, acusa, discute y los llama déspotas, reyes, tiranos. Y miren lo que sigue diciendo. La situación llega a ser tal que el padre tema a su hijo, el hijo abandone a su padre, que no haya pudor alguno para que sean del todo libres, no haya diferencia entre un ciudadano y un extranjero. El maestro tema a sus discípulos y sea complaciente con ellos. Los discípulos se burlen de sus maestros. Los jóvenes asuman las funciones de los viejos. Fíjense que acá la palabra viejo no es viejo, sino el que tiene experiencia. Y los que tienen experiencia desciendan a la diversión de los jóvenes, para no hacerse odiosos y pesados frente a ellos. De lo que se sigue que también los esclavos se conduzcan como libres, las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, lamento, pero en esa época no era así, es decir, no teníamos los mismos derechos, y que en tan amplia libertad, incluso los perros y los caballos y hasta los asnos corran tan desenfrenados que haya que apartarse de su camino. Así pues, dice Platón, en este libertinaje sin límites resulta al fin que los ciudadanos acaban por hacerse de mentalidad tan desdeñosa y enervada que en cuanto se produce el mínimo acto de gobierno se irritan y no lo toleran, por lo que también empiezan a despreciar las leyes para que nadie los mande. El título de esta comunicación era Lectura de la actualidad a la luz de Marco Tulio Cicerón. Podría haber dicho a la luz de Platón, porque este texto que acabo de leer, como acaban de ver, es de Platón. Cicerón lo cita, es un largo párrafo que Cicerón cita textualmente, que parece que estuviera describiendo el mundo actual, la Argentina del 2020. El padre que teme al hijo, el hijo que abandona al padre, la ausencia total de pudor para que todos hagan lo que se les dé la gana, la no diferencia entre un ciudadano y un extranjero. Me acuerdo de esto me hace pensar, por ejemplo, en eso que aparece, que está en Facebook de paraguayos, bolivianos, etcétera, que están pidiendo asignaciones, el copago de asignaciones en la Argentina. ¿Se acuerdan Evo Morales cuando reclamó que no se le pagaba a los bolivianos? Acá. El maestro tema a sus discípulos y sea complaciente con ellos. Esto ya hemos visto un montón de casos que le pegan incluso a los maestros. Que los discípulos se burlan de sus maestros. Los jóvenes asuman las funciones de los viejos y los viejos desciendan a las diversiones de los jóvenes para no hacerse odiosos y pesados frente a ellos. De lo que se sigue que los esclavos se conduzcan como libres, las mujeres quieran ser varones, yo le pondría acá. De modo que de este libertinaje sin límites resulta, al fin, que los ciudadanos acaban por hacerse con una mentalidad tan desdeñosa y enervada, debilitada, que en cuanto se produce el mínimo acto de gobierno se irritan y no lo toleran, por lo que también empiezan a despreciar las leyes para que nadie los mande.
Esta situación que estamos viviendo se conserva, se mantiene por parte de nosotros, de los que estamos escuchando acá y algunos como nosotros, simplemente porque en nosotros todavía no ha hecho mella esta mentalidad tan desdeñosa y enervada que incurre en la anomia, en la ausencia de leyes. Nosotros todavía respetamos a la autoridad pública, incluso si la autoridad pública manda en contra de lo que nos parezca prudente. Pero esto no está pasando en todo el mundo, es decir, en todos los argentinos. De hecho, ya lo podría dar ejemplo de hoy, de ayer. Sigue el texto. De este libertinaje, que ellos consideran como la única libertad posible, surge como de la misma raíz y diríamos que nace el tirano. Aquella excesiva libertad, lo mismo para los pueblos que para los particulares, se muda en excesiva servidumbre. De esta excesiva libertad se engendra el tirano y una servidumbre todavía más injusta y más dura. Es un círculo vicioso. Un pueblo así sublevado, o mejor salvaje, elige generalmente a un caudillo contra aquellos jefes no respetados y desplazados. Un caudillo audaz, deshonesto, que persigue con saña a personas beneméritas de la República y premia al pueblo con bienes propios y ajenos. Un caudillo al que a causa del miedo que sienten de convertirse en simple particular, un caudillo que a causa del miedo que siente él de convertirse en un simple particular, se confiere todo el poder, y un poder que se hace permanente amparándose incluso con la fuerza militar. Y caudillos que se convierten en tiranos de los mismos que los elevan al poder, que los elevaron al poder. La propuesta de leer la actualidad desde Cicerón nos trae estos párrafos del de República que parecería están describiendo a la Argentina del 2020. Yo paro acá, ya va a ser casi una hora que estoy hablando, quedo abierta a las dudas si las hay. Les agradezco a todos su participación y bueno, les deseo que esto termine pronto y que Dios nos dé mientras tanto la paciencia y la fortaleza para hacer frente a lo que debamos. Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias. Como siempre, impecable. Realmente muy buena. Perdón las dispersiones. Me cuesta estar mirando un agujerito negro en la computadora. No, es complicado. Pero no, la verdad que salió espectacular, muy bueno. Muy profundo. Cicerón, lo que me da a pensar en aquello, dice Castellani, aquellas verdades, ya sean filosóficas o psicológicas, son tan viejas como el hombre mismo. Así es. Los autores antes de Cristo, con esa visión de la naturaleza humana, tanto en el bien como en la corrupción, como la degeneración, produce exactamente los mismos efectos ayer que hoy. Entonces esto del evolucionismo en todos los aspectos es una farsa. Somos el mismo ser humano que ayer. La naturaleza no ha cambiado y esto lo demuestran los textos antiguos. Así es. Y se ve reflejado en la experiencia de la hora. Este texto de Cicerón es realmente una cosa impresionante. Piensen, el año pasado cuando lo leía en Uruguay tenía actualidad, pero este año, con lo que está pasando, pero es que si hasta le podemos poner nombre y apellido. No, increíble. Y en el sueño de Cipión, sí, hay una parte donde Cicerón lo cuestionan, diciéndole que no podría haber un hombre tan insensato que entregara su vida por toda la humanidad. Obviamente Cicerón lo retruca, pero cómo inclusive hasta se ve reflejado el mismo Cristo en las cosas de Cicerón. Y no sé si esto es así, me lo contaba un profesor, que cuando a Cicerón lo van a buscar para matarlo, él sale de su casa, cae de rodillas, mira al cielo y dice: causas de causas, ten piedad de mí. ¿Esto ha sido así?
No lo sé, realmente no lo sé. Lo que sí puedo decirte es que Cicerón tiene obras filosóficas de una profundidad increíble. Él sobre su pensamiento sobre los dioses, y el sueño de Escipión es claramente una exposición de un pensamiento platónico que después fue fácilmente asimilado por el cristianismo en las primeras épocas. Por eso a nosotros nos llega mucho de Cicerón a través de los padres de la iglesia, San Agustín, por ejemplo, porque es un pensamiento acorde con la recta razón y por lo tanto, como diría San Ireneo, católico. Sí, sí. Inclusive San Agustín pone en su obra de Confesiones que dos autores paganos lo llevan a él a su conversión, uno es Platón y el otro Cicerón, creo que nombra las Caterinarias, una de las obras de Cicerón que lo llevan a su conversión. Bueno, ahí también se ve cómo Cristo viene en la revelación sobrenatural, cómo se ve reivindicada también la revelación natural y agarra esa fuerza de verdad revelada, ¿no? Pero que este hombre Exacto, ya... sí. Pues dice que cuando Cristo llega, la Sagrada Escritura que dice en la plenitud de los tiempos, es porque ya en el orden filosófico había alcanzado ya la plenitud. Y en el orden jurídico, con Roma también. Por eso dice la plenitud de los tiempos en el orden natural. Pero estos autores son los que han llevado a esa plenitud, es increíble. Sí, bueno, sí. dejo si quieren hacer preguntas. A ver si hay algo escrito. Felicitaciones, muchas gracias. Excelente, Marta. Más adecuado imposible. Chicos, si alguien quiere hacer una pregunta, aprovechen. Pueden habilitar el micrófono o hacerla por escrito como quieran. Si ¿Se escucha, Sebastián? Sí, ahí se escucha. ¿Se escucha? Sí, perfecto. ¿Quién habla? Ah, bueno, acabo de terminar de pelear con Google Meet para que me autorice la cámara y el audio. Como me han nombrado al comienzo de la reunión, quiero felicitarte, Marta, realmente. Muchas gracias. A ver, en este momento que se está viviendo, en donde el dinero maneja todo, donde el dinero llega a manejar inclusive las ideologías que son contrarias a la vida, contrarias al derecho de las personas, contrario al orden natural, gente sin convicción de nada, que lo único que los moviliza son los intereses del dinero. Es muy importante a los jóvenes que vayan fortaleciendo sus ideales para ser pequeños ejemplos que se multipliquen. La juventud es muy subestimada. Como subestimado es la generación de las personas que están entre los 40 y 65 años, que han sido totalmente excluidas de todo poder de decisión en las estructuras gubernamentales, empresarias y de todo tipo. Pareciera que gente con experiencia y sapiencia molesta. Entonces, este tipo de cosas, Sebastián, te agradezco la invitación y creo que tenemos que fortalecernos en los ideales, que es superior a cualquier interés económico, porque es lo que marca la trascendencia. Yo soy médico cardiólogo y en estos momentos que se viven hay tanta angustia que tenemos que tratar de ver lo trascendente. Y como dijo Marta y también Sebastián, la historia pasa, los siglos pasan, y las virtudes y las desviaciones del ser humano se mantienen. Nos toca esta era difícil, pero bueno, con el ejemplo, una vez me dijeron que los chicos, cuando más aprenden de los padres, es cuando los padres no se dan cuenta que lo están mirando. Cuando nosotros no nos damos cuenta de que nuestros hijos nos miran. Y ahí cunde el ejemplo. Así que yo agradecido por la invitación y por mi actividad he estado participando en muchas reuniones así de índole científico, pero realmente esto es muy, muy bueno y quiero agradecérselo. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias.
Yo, profe, le tengo una pregunta. Ah, no, Chenique, dale. Dale, Gonzalo. Déjenme hablar. No, en una de las partes donde mencionó eso de los héroes. Sí. Una pregunta. A mí se me vino algo a la mente, pero dije, no sé si será eso. Pero, ¿usted a qué se refería? Porque para mí, o sea, ese desprecio a los héroes, o esos desprecios a la gente que realmente se jugó la vida a la patria, a mí se me vino a la mente el proceso de desmalvinización. O sea, el proceso de decir que todos los chicos que fueron a Malvinas fueron de lo peor, fueron a hacer malas cosas y demás. A mí se me vino eso a la mente. Sí, No sé si eso sería un ejemplo excelente. Ahí se acaba de unir Francisco, al final, Francisco, qué pena. Bienvenido. Exactamente, ese sería un ejemplo muy válido. Hace poquito salió alguien, no sé, diciendo no sé qué barbaridad de los combatientes de Malvinas. Pero miren, no es algo actual esto, no es algo solo de nuestro momento, de nuestro siglo. Piensen ustedes que San Martín y Rosa se tuvieron que ir del país. O sea, no, es una experiencia común, es una experiencia de la humanidad que no se ha dado solo en la Argentina, no es un mal nuestro. Digamos que mal de muchos, consuelo de tontos, pero por lo menos no nos sintamos tan mal nosotros. O sea, Cicerón lo está diciendo el siglo I antes de Cristo, que la gente que intenta hacer o que mejor dicho, desestima la participación política, en particular, que no invita a los jóvenes a actuar en política, a formarse, a llevar a cabo acciones en bien de la patria, una de las cosas que dicen es, ¿para qué lo van a hacer si después no les van a agradecer? Los van a echar a patadas. Dicho en criollo, ¿no? Y a pesar, lo que él dice, aunque eso sea cierto, aunque de hecho eso haya ocurrido, no quita que la patria no tenga derecho a esperar de nosotros que le demos lo mejor. Por eso decía, ¿se acuerdan ahí que les leí? La patria tiene derecho a pedir de nosotros como alimentos, dice la palabra alimentos, pero a ver, esperen que busque el texto de nuevo. Esperen. Está al principio. Sí, la patria demanda mucho. Hay un autor español que dice lo mismo, creo que es Juan Vázquez de Mella, una cosa así, que dice que la patria demanda mucho, que pide siempre para su restauración, para su defensa, para lo que sea, pero siempre le va a pedir a esa persona que haya nacido en esa patria que siempre le va a pedir. Me parece que hace referencia a eso. Sí, así es. No sé si te queda respondido. Sí, ejemplos hay, pero cantidad para dar. Más en la Argentina. Pero bueno, sí, era para sacarme la duda nomás. Muchas gracias. No, con permiso, Marta. Sí, hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, yo te pude seguir. Vengo manejando, pero estoy hace un rato acá. No. Así que te pude oír. No hables, no te distraigas. Pero puedo hablar contigo mientras manejo. Bueno. Agradecerte la invitación y siempre es un gusto oír tus clases como profesora o en este caso como expositora y más cuando hablas. Vengo acá en ruta con mi novia Verónica y me dice, impresionante cómo se alegra Marta cuando habla del tema. Y le digo, porque le apasiona y le encanta y lo hace con el mayor amor del mundo y doy fe que lo haces con intención de también, como hizo Cicerón en su momento, de dejar sabiduría a los más jóvenes. Y la verdad que muchísimas gracias por haberme invitado, porque siempre es un gusto oírte. No, gracias a vos, y permitime que le hable un poquitito a estos chicos, sobre todo a los más chicos. Este joven Francisco Capandegui Sánchez es uruguayo, es un chico muy joven que actúa o que es miembro del Partido Blanco allá, y en realidad en Uruguay hay partidos políticos bien definidos, cosa que en Argentina no es tan así, y además de mucha tradición. El Partido Blanco es de mucha tradición. Él les puede hablar más que yo porque yo realmente casi no sé nada. Pero
este chico ha trabajado, ha estado en campaña y actualmente sos diputado. Sí, soy diputado por esta legislatura 2020-2025. Así que ven, no hay que perder la esperanza. apoyando a quien fue nuestro candidato y hoy día presidente, Luis Lacalle Pou. Claro. Que según dice mi marido, es la causa por la cual él se fue a vivir a Uruguay. Nos fuimos a vivir porque él esperaba que ganara en algún momento. Lástima que nos tuvimos que comer un gobierno de Mujica y otro de Tabaré, pero en fin. Dios sabrá por qué hace las cosas. Muchísimas gracias por la invitación, Marta, de verdad. No, gracias a vos por haber participado. Cariño también a Verónica. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe, yo tengo una. Dime. Cuando habla de las formas de gobierno, Sí. la pregunta en realidad es parte más de la realidad. Más allá de la forma de gobierno, ya sea más de uno, varios o muchos, en el orden natural, ¿no termina siempre la cabeza de uno dirigiendo en el orden real, el gobierno real o el ejercicio del poder? Porque ya sea el Senado, sea el pueblo, sea el rey, bueno, el rey es uno, siempre naturalmente termina dirigiendo la situación una sola persona. Es de una percepción personal. No necesariamente. Eso no, en eso Cicerón tiene razón, no hay una forma que sea de suyo la mejor. Cada una tiene sus ventajas, cada una tiene sus inconvenientes. Hay situaciones en la vida en que, digamos, en la vida política, en la que alguien se destaca y dirige todo, pero no siempre pasa así. Pasadas situaciones de crisis es mucho mejor o más fácil incluso gobernar si tenés consenso de distintos grupos. Ustedes piensen, la revolución del 25 de mayo de 1810, que es común para argentinos y uruguayos, no fue una cabeza, fueron varias, unas cuantas. En cambio, dirigir el bloqueo o sea, enfrentar al bloqueo franco-británico fue uno, Rosas. Y depende del momento. Organizar la campaña del Ejército Libertador, el general San Martín, pero no estaba solo, tenía sus asesores. O sea, depende de la situación. En las situaciones de crisis, sí, es verdad lo que vos decís. Termina tomando el mando a alguien. Pero en tiempos de paz es mejor que se distribuya. No es una cuestión de tiene que ser siempre igual. Sí, claro, profe. Buenísimo. Es una consulta. ¿Podría repetir el nombre del libro? Porque no lo alcancé a copiar. Naturaleza y vida moral. El libro de Laura Corso de Estrada se llama Naturaleza y vida moral. Está editado por EUNSA. Está agotado este libro. Y de hecho esta colección de UNSA se cerró, pero en librerías de usados tal vez puedan conseguirlo. Digo, tal vez, qué sé yo. Sí, vamos a buscar. Por el Mercado Libre siempre vende libros usados. La versión del de Legibus, que es la traducción que publicó el año pasado Laura Corso, es excelente. Ella primero armó el texto latino a partir de las distintas versiones que hay del texto latino. Así que el texto latino es bilingüe, esta versión es una edición crítica. Y sobre eso después hizo la traducción. Yo soy testigo de que le llevó 7 años trabajar esto. Cuando yo la conocí, ella estaba empezando a trabajar en esta versión del de Legibus. Tardó 7 años. Sí, como les comentaba, a mí me llegó ayer y casi la mitad del libro, casi la mitad, se tiene introducción muy grande. Sí, tiene una introducción importante. Una introducción muy importante. Más las notas que no tienen desperdicio y te sitúan hasta la mitología griega. Realmente se ve que es un trabajo muy intenso, muy profundo también. Así que bueno, chicos, si quieren aprovechar para alguna pregunta, si no la despedimos a la profe. Acá Alejandro quiere, me parece que se parece. Hola Marta. Hola Ale, ¿cómo estás? Bien, en la traducción de Cicerón, de
de la República de Platón, ¿no? Politeia. Está refiriéndose al Estado, vos decís, no se refiere a las formas de gobierno. ¿En qué parte, querido? No, en tu exposición, Ah. cuando decís que lo primero que hay que poner es de acuerdo antes de iniciar una discusión, es ponerse de acuerdo en los términos. Sí. Entonces vos decís, bueno, es a Cicerón a quien le debemos la traducción de arete, ¿no? La virtus, Sí. la virtud, Sí. a las cuales se referían clásicos, y bueno, y llegás a res publica, Sí. ¿no? República. La cosa pública, como una traducción del libro de Platón. Y también que tiene el mismo nombre el libro de Aristóteles, ¿no? Sí. ¿Podemos asimilar el término república a el Estado? Esa es Bueno, la pregunta. No. ¿O vos querés decir nación? Pues, ¿O ambas cosas? yo creo que es más bien nación, porque la palabra, a ver, ¿por qué te digo que es más bien nación? Porque, viste, la palabra nación, que es un término latino, tiene, necesito un pizarrón, tiene como raíz que no, ha caído, la N, sería nacio. Si yo lo pudiera escribir, sería G-N-A-T-I-O, nacio. Entonces, lo que está escondido ahí en el término nación es la voz indoeuropea que podemos expresar como gen, de donde viene gente, gentilicio, el gen de la tribu. Es decir, que la nación es la constitución o la conformación de personas que tienen una misma sangre, que tienen un mismo origen, que vienen como del mismo nacimiento, que participan de un pasado común, mientras que la noción de Estado no tiene ninguna significación con respecto a esto, sino a la organización política o político-jurídica. Y es totalmente distinta. No sé si se entiende. Piense que para ellos, para los antiguos, la nación, la república o la polis, no es simplemente una multitud de gente organizada, ¿verdad? Sino es que es gente que tiene la misma sangre. Esto claramente en la actualidad prácticamente no existe, qué sé yo, habría que ir a Islandia, a Japón, a lugares así para entender que la mayoría tienen la misma sangre, en el sentido de que son de la misma raza, de la misma descendencia. Nosotros somos remezcla. Entonces, claro, con las reformas de Solón, en Atenas, pasan de la organización genótica, de gens, a la organización demótica, donde comienza la distribución geográfica por barrios, por curias, por el equivalente latino, ¿no? de los comicios curiados, le dan una organización territorial que de alguna manera desarma el criterio de gen, de familia, de sangre, porque en ese momento los atenienses pensaban que había gens muy grandes y otras muy chiquitas, y había un problema de representatividad proporcional en la asamblea. Pero bueno, pero siguen siendo todos teniendo un pasado común, procediendo de un grupo de familias, de las mismas grupos de familias. En realidad, la polis griega desaparece cuando el imperio de Alejandro, con la helenización, ahí desaparece. Ahí dejan de haber polis, en el sentido de ciudad-estado, podríamos decir nosotros para entenderlo, pero no es lo mismo. Y cuando vos hoy mencionabas al principio, ¿no es cierto?, esta idea de que la ciudad fue hecha para perdurar, ¿no? Sí, o sea, nos habla de hay una tradición, hay algo que viene de atrás, pero que se proyecta al futuro. Parecía un poco la definición de nación de Ortega y Gasset, ¿no? No la conozco. De ese proyecto sugestivo de vía en común, ¿no?
No ¿Qué opinás? no la recuerdo o no la conozco, la de Ortega y Gasset, pero sí es una Ortega idea. Gasset decía que la nación él define a la nación como un sugestivo proyecto de vida en común. Usa exactamente esas palabras. Un Ajá. sugestivo proyecto de vida en común, ¿no? Obviamente que hunde sus raíces en el pasado, ¿no? Claro, En Nácere. claro. Parecido a lo de San Agustín, Bueno, hablando mil del gracias, pueblo. querida. La verdad que un placer y un privilegio escuchar, querida No, amiga gracias a y vos por comadre. haber participado, porque vos estás para enseñarnos, pero Soy bueno, muchas gracias. para el Senatur. Y bueno, como yo también te dejaría. Senatur et populus civitas Roma. Yo no hubiera Y podido aparte a hacer los eso. chicos, ¿Cómo? aprovechando a los chicos del grupo de NOS, aprovechando tu charla, el tema del valor de la militia, ¿no? La militia como primer escaloncito del cursus honorum, ¿no? Como los buenos romanos que se guiaban por la buena razón y por el bien común, consideraban primero al deber este vínculo de derecho y deber. Ahora hablamos de derechos a matar hoy, derecho a retorcer nuestra naturaleza de origen, cualquier perversión es un derecho. Los romanos pensaban al cursus honorum, primero el deber, primero la militia y después todo lo demás. Así es. Es eso. Bueno, les agradezco a todos. Profe, me parece que Martina tiene una pregunta, ¿puede ser? Sí, sí. Hola, Martina. Tenía una pregunta. Hola. Bueno, usted había hablado del tema de cuando alguien se mete a la política, Sí, que le decían tipo, ¿para qué te vas a meter en eso si son todos iguales? Bueno, yo creo que por lo menos nos ha pasado de que, por lo menos a mí, tipo, me han dicho, ¿por qué te vas a meter en eso si son todos iguales? Sos buena persona, vas a terminar así como ellos y qué sé yo. Y no, nada, o sea, me acordaba de eso. Igual mi pregunta va por otro lado. Antes le quería decir que me encantó la charla, la verdad. gracias. Estuvo muy buena. Usted personalmente, ¿con qué forma de gobierno? O sea, usted está explicando las formas de gobierno que hay. Y bueno, que decía que no, que ninguna es perfecta, pero puede ser tolerable. ¿Usted personalmente con cuál forma se quedaría? O sea, ¿cuál es la que usted elegiría? Si alguien, por ejemplo, viene y le pide que elija una, ¿cuál sería su elección y por qué? Bueno, es que esa pregunta no se puede responder así, te digo por qué, porque en realidad la forma de gobierno adecuada para una comunidad políticamente organizada depende de la idiosincrasia de esa comunidad y depende de las circunstancias históricas que esa comunidad está viviendo, ¿me entendés? Entonces yo te podría decir cualquiera de las tres, depende del momento. Lo que es innegable es que la propuesta de Cicerón parece ser, como diría el propio Cicerón, lo más verosímil, parece ser la más adecuada, porque establece un equilibrio entre las tres formas puras con una figura que podríamos llamar en un lenguaje nuestro presidencial, aunque también podría ser un rey en una monarquía constitucional, con una presencia de un grupo selecto, que se supone que debe ser selecto porque son los mejores, ¿no? De asesores que estaría dado por el Parlamento, por el Senado, depende la forma, el nombre que se le dé en cada comunidad, y la participación en distintas actividades, que no necesariamente tiene que ser la elección directa de la cabeza, por parte del resto de los ciudadanos. Lo que sí te puedo decir es que esto puede ser re escandaloso, ¿no? Pero en la votación, o mejor dicho,
Vale, el voto debería ser calificado, eso es lo que quiero decir, para decírtelo simple. ¿Me entendés? El voto no debería ser un derecho, entre comillas, de todo el mundo, de cualquier forma y sin ningún tipo de distinción entre quien está en condiciones de votar y quien no. O sea, nosotros lo estamos padeciendo eso. Eso es lo único que te podría decir. ¿Qué forma de gobierno? Depende. Depende de la situación de la idiosincrasia de cada sociedad, del momento histórico que están viviendo. Ahora, cualquiera sea la forma de gobierno, yo te diría, personalmente, no porque lo diga Cicerón, lo estoy diciendo yo, porque no habla de voto, pero eso, el voto calificado. El voto calificado. Eso, nada más. Bueno, profe, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. Me voy a desconectar porque tengo que ir a preparar la cena. Se acabó la parte académica, viene la parte doméstica. Muchas gracias a todos. Los animo a seguir formándose. Si puedo ayudar, lo haré con gusto. Y bueno, sigan adelante porque a la patria hay que defenderla. Gracias, profe. Seguramente la vamos a volver a convocar. Saludos a todos los que se han conectado y especialmente a Francisco, que tan lejos nos está acompañando. Te vamos a hacer llegar los próximos links para las próximas conferencias, así te sumas. Bueno, gente, muchas gracias. Un gusto verlos a todos. Adiós a todos. Buenas noches. Gracias, Marta. Gracias, Nos San Luis. Gracias. Gracias, Alejandro, Maricel, por estar ahí.